Gracias por continuar con nosotros. Enfoque matinal desde CDN para ustedes. Hablemos ahora de salud mental. Hablemos de salud mental con el doctor José Miguel Gómez y Montero, como cada viernes. Bienvenido, mi señor. Mis respetos. Bien. Muy bien. Lo que pasa es que como están ocurriendo las cosas en nuestro país, estas indecisiones, que sí, que no, que tal vez, quizás, posiblemente, que voy, no voy, lo estoy pensando, dame un chance, una propuesta de uno se está poniendo esquizofrénico. Entonces yo creo que lo mejor y lo más conveniente para la entrevista de hoy, la sección de hoy, si usted está de acuerdo, por supuesto, es que hablemos de esquizofrenia, porque nos están volviendo locos. Hablemos de esquizofrenia, por favor. Mira, si usted está de acuerdo. No, vamos a hablar de esquizofrenia. Okay. Mira, la esquizofrenia es como el cáncer de la psiquiatría, porque es una enfermedad que no se cura. Es una de las enfermedades de más carga hospitalaria, de más internamiento y de mayor gastos. Es costosa el mantenimiento de esa enfermedad y sobre todo es la enfermedad que tiene más discapacidad en términos de falta de productividad, de falta de desempeño. Es decir, cuando una persona en un desarrollo de la curva vital de su vida va normal y aparece una ruptura en el pensamiento y la conducta de ese ser humano entre los 15 y los 25 años, donde el 1% de la población tiene la probabilidad y el riesgo biológico de que va a desarrollar esa enfermedad. De ahí en adelante, la familia, uno se da cuenta que esa persona, desde que empezó el primer brote psicótico, de ahí en adelante comienza a irse deteriorando. Y cuando hablo de deteriorando, hay unos síntomas prodrómicos antes que aparecen las condicionantes de alteración del pensamiento, del curso y del contenido, es decir, los delirios, alucinaciones y todo. Aparece unos 2 meses donde la familia no puede identificar porque de pronto esta persona comienza a cambiar de humor, se pone triste, se aísla, no quiere hablar, va perdiendo los hábitos de higiene, no quiere ninguna relación interpersonal ni social. Pero ¿cómo separarlo de la depresión? Porque lo estoy escuchando y estoy pensando en depresión. Correcto. ¿Cómo separar esquizofrenia de depresión? Pablo Maquini, tú eres casi psiquiatra. No, porque es que uno tiene que ganarse los chelitos. Uno tiene que ganarse los chelitos. No, uno tiene que ganarse los chelitos aquí, uno hace la tarea. Ese cuadro primero es un trabajo del psiquiatra y este es un psiquiatra fino, que sepa decir, vamos, esto no es depresión, esto se corresponde con un cuadro. Es terrible, es terrible. Vamos arriba. Entonces, vamos arriba. La diferencia es que en la depresión, la persona puede tener los cambios de humor, el querer perder los vínculos sociales por la falta de energía, de vitalidad, ¿verdad? Se siente triste, pero el esquizofrenio en el debut, aparte de su estado de ánimo, comienza a tener el aislamiento por temor, por miedo, por suspicacia, porque está desconfiado y porque tiende a referir, no salgo porque me pueden hacer daño, no voy a comer porque yo no sé qué le echaron a esa comida, no voy a salir a saludar a alguien porque yo no sé a qué vino a tratar aquí si es contra mí. Es decir, que es una conducta de aislamiento muy defensiva, ¿verdad? Y muy suspicaz y muy ruptura con el entorno social sin tener una explicación. Y ahí tú te das cuenta como que se va alterando el pensamiento. En el depresivo, no. El depresivo tiene intacto su pensamiento, tiene intacto su nivel de capacidad crítica y juicio crítico,
lo que tiene comprometido es el estado del ánimo. Doctor, el esquizofrénico es lo que popularmente se llama, el señor se volvió loco. Porque si el tipo está depresivo, ese señor está muy triste siempre. Correcto. O sea, tristeza profunda que se mantiene. Ok, entonces los síntomas diagnósticos. Esos síntomas prodrómicos después vienen. Pero hablemos de la familia. Después vienen unos síntomas que son los síntomas positivos, como le llaman, que son la alteración del contenido del pensamiento, donde hay delirios, alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, escucha voces, dice que le quieren hacer daño. Y lo de la identidad, yo soy Napoleón Bonaparte, eso también. Esos delirios que puede tener, mágico religioso o de grandeza, de creerse que es una personalidad o de tener conductas propias de colecciones y de otras cosas. Esa alteración del contenido del pensamiento, del curso del pensamiento, de la conducta, el embotamiento emocional y afectivo, esa anedonia, esa incapacidad como para alegrarse, y este afecto que está tan distante, que tú lo ves, un afecto aplanado, que está como lejano de la corporalidad y de la expresión, ahí comienza los síntomas de esa enfermedad. Cuando ya el familiar se viene a dar cuenta, es cuando ya el paciente alteró, hizo una alteración de la conducta, se puso agresivo, se puso violento, amenazó a alguien en la familia. Ahí entra generalmente comienza a cerrar la ventana porque cree que lo están persiguiendo, no quiere comer porque cree que lo van a envenenar, desconfía de la mamá o del vecino. Y entonces la gente dice, oye, pero entonces, él está mal. Ahí está el problema, él se puso violento, fue llevado al psiquiatra, el diagnóstico está ahí, está medicado. La familia, ¿qué hacer? ¿Cómo maneja una familia a un miembro que padezca ya diagnosticado de esquizofrenia? ¿Qué hacer? ¿De qué manera? Porque no debe ser difícil. fácil. Lo primero es que la familia debe de apoyarlo. El apoyo familiar es básico. Lo segundo es que la familia, cuando presentan estos síntomas en un preadolescente y adolescente, a más temprano de diagnóstico temprano se haga, mejor pronóstico. Cuanto más temprano se inicia un tratamiento con antipsicótico, mejor pronóstico. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el muchacho que empezando la universidad, saliendo del bachillerato, hizo su primer episodio de alteración psicótica y usted le instala un tratamiento antipsicótico a temprana edad, hoy en día los antipsicóticos no son los antipsicóticos de antes. No se dan tanto, tienen buena adherencia, se toleran bien, vuelven a la persona a la rehabilitación psicosocial. Es decir, lo que antes se tomaba 1 mes, 2 meses para un paciente volver a la integración social familiar, hoy en día en 15 días, con un antipsicótico de esto, puede el muchacho volver a los estudios, está integrado al trabajo y está socializando dentro del entorno familiar y social. O sea que no se cura, pero sí se puede perfectamente controlar. No se cura, pero se controla y le permite a la persona tener una integración social y familiar. De hecho, uno tiene pacientes esquizofrénicos trabajando, estudiando, con relaciones de pareja, interpersonal y social. Esos son los que tienen, primero, apoyo familiar, los que tienen vigilancia en términos psiquiátricos de consulta, los que tienen programas de rehabilitación psicosocial, es decir, que no los han dejado aislarse. Doctor, yo lo estoy... Recuerda que en la década de los 60, los 50, un paciente hacía esto y lo amarraban en una comunidad y le hacían un cepo chiquito, lo apartaban detrás de la casa y se quedaba ahí, se deterioraba. O lo llevaban al psiquiátrico viejo, al manicomio, al 28, y el paciente se quedó a vivir ahí y ya lo inhabilitaban socialmente. Muy bien. Hoy en día no pasa eso. Sí, doctor, pero yo lo estoy escuchando y qué bueno, que veo que existen todas las posibilidades científicas para controlar la enfermedad. Sí, pero hay un problema. Una gran parte de los dominicanos, por lo menos el 40%, o son muy pobres, pobrísimos,
pobres o una clase media bajísima vulnerable que no está en capacidad de dar el frente en términos económicos y hasta de cuidado, porque cuesta usted tener una persona que haya que supervisarla. Bueno, ¿quién se va a quedar con este señor? Porque aquí somos clase media bajita, o pobres o pobrísimos, y quién se va a quedar. Pero también los medicamentos, estos psicóticos no son fáciles en términos de dinero. Yo tengo entendido que no son una aspirina. ¿Qué se hace con ese paciente esquizofrénico ya diagnosticado de parte de el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud? ¿Qué se hace? Tú terminas de arrinconarme, terminas de plantear el costo de enfermedad, rehabilitación psicosocial, que ahí es que está la trampa. Exacto. ¿Por qué hablamos? Porque todavía la seguridad social no cubre estos medicamentos. Todavía No, espérate. los seguros... No siga, perdón, deténgase ahí, no, espérese. O sea, un paciente va donde el doctor José Miguel Gómez y es científicamente diagnosticado como esquizofrénico y su seguro, sea el del Estado, sea privado, no le cubre medicamentos. No cubre los medicamentos. ¿Y qué explicación puede tener cuando eso? usted le da la receta de ese antipsicótico y va, no le cubren. ¿Y de qué manera? ¿Qué explicación, por favor? La explicación es que tenemos una ley general de salud y del sistema contributivo que no incluye los medicamentos psiquiátricos. Las enfermedades mentales en República Dominicana están excluidas de el seguro, de los seguros médicos. Y el plan básico familiar no cubre los 8,000 pesos, un antipsicótico. Pero eso no es cristiano. En una familia pobre, un tratamiento de 30 días anda alrededor de los 20 o 25 mil pesos o 14,000 pesos de un antipsicótico atípico. Doctor, si a mí me sale un paño, yo voy donde mi dermatóloga y me manda una cremita, entonces eso sí lo cubre. Para una ñañara, una ñañarita, una cosa. Y algunas, y para eso no. Para eso no. Porque como es una enfermedad no curable y el tratamiento es casi de por vida, entonces ellos no cubren eso. Y cuando esa familia entonces va a tocar la puerta del Estado, del hospital donde fue, entonces ¿quién le va a mantener el medicamento todos los meses? Y ahí es que viene... Pero no hay un programa para eso, para hacer eso. Pero ese programa muchas veces ni Promese tiene esos medicamentos todos, ni los tiene el hospital o el centro de atención primaria. Pero con el VIH-Sida se pudo hacer. Aquí con la gente que tiene el VIH-Sida, hacia un trabajo, saludos al doctor Víctor Terrero, óyeme, un trabajo del carajo, o sea, una cosa hermosa, socialmente hermosa. La ley, ¿y entonces? Y qué bueno, la ley protege los medicamentos retrovirales, y eso es bueno. Y es una buena política del Estado que se ha hecho. No, y van mensualmente a buscar los medicamentos sin problemas. Que el Fondo para las Enfermedades Catastróficas no transmisibles, a mucha gente les donan esos medicamentos que son 3 veces, 5 veces más costosos. Yo pienso que es un problema de estigmatización, de exclusión, de ver la psiquiatría, las enfermedades mentales y los tratamientos como las iniciales. Pero es que no se lleva a cabo o que no se ha pensado, porque yo me niego a pensar que así como en el sistema en esta oficina del doctor Terrero, VIH-Sida, contra el VIH-Sida, se ubica al paciente. El paciente va, se demuestra, tiene VIH-Sida, y ese señor se le dan sus retrovirales sin ningún inconveniente, que ahí sí hay cuarto. Entonces, de repente, usted me está diciendo que una persona en esa situación de la esquizofrenia no se puede hacer lo mismo, ubicarlo y mensualmente ven a buscar tus medicamentos. No se puede, ¿no? Se puede. ¿O está estipulado o es que no hay los cuartos? Se puede. Que la sensibilidad y los programas internacionales que han hecho las políticas de cobertura y de apoyo con las enfermedades mentales, no hay esa administración horizontal. La hicieron VIH, recuérdate que vinieron los programas de fuera, los fondos de fuera, las imposiciones de fuera,
y el seguimiento de esas políticas. Sobre todo los chelitos llegaron de fuera. Y entonces por eso uno ve unos pacientes deambulando por las calles, claro. Unos pacientes haciéndose crónicos, unos pacientes deteriorándose, y uno piensa, caramba, ¿cuánta gente pobre va a esos hospitales de las provincias y de la capital? Y tiene su psiquiatra que le hace su diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de demencia, y no tiene quien le dé el medicamento y le diga, no se preocupe, no deje de traerlo mensual a su consulta, pasar por la farmacia a buscar los medicamentos, para que esa persona no vea su hijo deteriorarse, tener varias recaídas en un año, y uno ver cómo estas enfermedades deterioran a pacientes que pueden estar integrados en términos sociales y laborales. En ese tema también queda mucho, demasiado por hacer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Disfrute. Y público agradecimiento, porque este señor que está a mi derecha, junto con el historiador Juan Daniel Balcácer, grabamos ayer un programa sobre el análisis de Rafael Leonidas Trujillo desde la historia y desde la psiquiatría. Ojalá que puedan acompañarnos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Usted de béisbol no sabrá mucho, pero de este asunto sí, usted es un matatán. Yo estoy. Doctor José Miguel Gómez. Y de béisbol soy un ching. Yo soy un liceísta que juega pelota. Salud mental en Enfoque Matinal. Continuamos.